Muy bien, en primer lugar tenemos la función x, que es f de t multiplicado por un seno, cuya frecuencia del seno es mucho mayor que la frecuencia de f de t. Por el simple hecho para que los gráficos sean mucho más fáciles de dibujar. A continuación tenemos xw, que es la respuesta en frecuencia de x, que es una propiedad notable, ¿no?, de las transformadas de Fourier. Teniendo en cuenta la respuesta en frecuencia de f, el gráfico en morado, colocamos un gráfico de fase, ¿no?, en magnitud, el cual implica desplazar la función f en frecuencia a wx positivo y wx negativo. Y cada uno de ellos multiplicado por un factor de un medio, en el caso de wx positivo, un medio positivo, y en el caso de menos wx, o sea, desplazado a la izquierda, con un factor de menos un medio. Por el hecho de que en la transformada se ubica uno con un signo positivo y otro con un signo negativo, ¿no? Después en el gráfico de la fase se procede a calcular cuánto es 1 sobre j en una notación más amigable. En este caso utilicé Euler, el cual describe un círculo, el círculo de Euler. Y bueno, esto indica que el radio vector tiene que apuntar hacia abajo, ¿no? El gráfico real imaginario es bastante sencillo. Es simplemente plasmar lo que hice en la magnitud en el plano imaginario, ¿no? El plano imaginario es aquel que sale de la pantalla hacia nosotros, ¿no? Después se procede a la función f de t por f de t, el cual es f cuadrado de t. Este es un... se puede cumplir el teorema de la convolución, pero en el dominio de la frecuencia. Esto quiere decir que tiene que ser multiplicado por un factor de 1 sobre 2pi para que se cumpla la igualdad. El simple hecho que hay que notar acá es que la convolución por cálculo es bastante difícil, pero acá lo que nos interesa es el gráfico, una aproximación. Por lo tanto, dibujé un f en w, el cual tiene ancho de banda wx, y bueno, su respuesta en convolución de sí misma es la misma gráfica con un ensanchamiento del doble. Es decir, que ahora su ancho de banda será 2wx. Finalmente tenemos la propiedad de escalamiento, el cual f de t en el dominio del tiempo está multiplicado por un factor a. Bueno, su transformada de Fourier es la que se muestra a continuación. Sin embargo, la demostración es bastante interesante porque se utiliza un cambio de variable bastante sencillo, que es at sobre u, at es igual a u, y acá se tiene que aclarar que a puede ser constante real o constante imaginario, ya que el valor absoluto que está en el denominador de la transformada hace que no cambie para nada la gráfica. Bueno, finalmente se dibuja primero la respuesta a frecuencia de f. Y bueno, la propiedad de escalamiento hace de que, en primer lugar, el valor máximo o la magnitud se multiplica por un factor de 1 sobre a. Y además que se ensanche un poquito, ¿no? Se ensanche, se puede decir, en un factor de a, haciendo que el ancho de banda sea mucho más grande que antes. Bueno, eso es todo.